Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más en esta sexta fecha ya de nuestro ciclo de conferencias en el marco de nuestro proyecto de fortalecimiento de las comunidades costeras, un proyecto que cuenta con el apoyo de la organización Humedales Costeros y que apunta a involucrar activamente a las comunidades costeras de nuestra región, específicamente de la bahía de Coquimbo, el sitio 139. El video que acaban de ver es un lindo ejemplo de cómo los vecinos y las comunidades pueden involucrarse activamente, aportar su grano de arena y llamar la atención al público en general a que es urgente cuidar nuestro entorno natural. Específicamente esta cicletada fue organizada por vecinos de la desembocadura del río Elqui y con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales y otras instancias. Hoy nos une un gran tema, el cambio climático. Como todos saben, en estos días, más específicamente entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, en la ciudad de Glasgow, en Escocia, se está realizando la llamada COP26, la cumbre internacional sobre el cambio climático, una reunión de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La primera COP data ya del año 1995 y fue realizada en Berlín. Los países que se suman a esta convención se comprometen a hacer esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de invernadero. ¿Vamos bien? No, no vamos bien, lo sabemos. Los planes actuales no bastan para reducir las emisiones a cero de aquí al 2050. Si todos los países cumplen sus planes climáticos y sus promesas de ser CO2 neutrales de aquí al 2050, existe la posibilidad de mantener el calentamiento global bajo los 2 grados de aquí a fin de siglo. Eso es según investigadores de la Universidad de Melbourne, Australia. Hay una pequeña luz. China y la India han intensificado sus planes climáticos y ayer martes el primer ministro Modi de la India anunció una promesa bastante sorpresiva. Declaró que la India busca a partir de ahora neutralidad climática de aquí al 2070. Es primera vez que este país se compromete en ese sentido. Ahora, ¿cómo todo esto nos afecta a nosotros acá en la región de Coquimbo? Para eso queremos hablar con Laura Ramajo, que gentilmente aceptó nuestra invitación. Laura es bióloga, es máster en ecología, es doctora en cambio global y es investigadora de CEASA, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Su investigación está focalizada en entender el riesgo y la capacidad adaptiva de los organismos, ecosistemas y comunidades costeras al cambio climático. Laura, por favor, te doy la palabra. Hola, Saskia. Oye, millones de gracias por la invitación y feliz de contarles las cosas que estamos haciendo en términos de cambio climático y de adaptación en la región de Coquimbo y en algunas de las bahías. Voy a compartir la pantalla porque he preparado una presentación como de media hora y después podemos conversar sobre, o si tienen dudas, podemos ver el tema. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve. Y, disculpa, Súper. entre paréntesis, a los participantes, si tienen preguntas, por favor, las van escribiendo en el chat o en Facebook y después de la presentación de Laura las vamos a ir respondiendo. Gracias. Ya, súper. Bueno, pongan ahí todas las preguntas y todas las dudas que tengan entonces en el chat. Intentaré responderlas si las sé, si no las sé, las buscaremos en el futuro para responderlas después, porque no tenemos todas las respuestas todavía. Y bueno, les voy a contar un poco sobre cuáles son las amenazas, los impactos y cómo se están adaptando las comunidades a nivel mundial y sobre todo las que trabajamos acá en las bahías de Coquimbo. Y me voy a focalizar en algunas de las bahías en las que estamos trabajando en CEASA.
como por ejemplo la de Tongoy, que sí que ha sido una bahía en la que yo por lo menos he estado trabajando en los últimos como 8 o 10 años atrás, sobre todo relacionados con con la acuicultura del ostión, pero estamos ya trabajando con otro tipo de comunidades que hacen uso de la zona costera. Bueno, en este vídeo ustedes pueden ver que ha pasado desde 1980 hasta el día de hoy en términos de temperatura del océano, por ejemplo. Y ahí pueden ver que en este vídeo pueden tener o pueden observar cuál es la variabilidad, la variabilidad natural que tienen los océanos a nivel mundial en términos de temperatura, pero también van a ver esta tendencia que cada vez van a ver el mapa cada vez más rojo. Eso quiere decir que la temperatura cada vez es mucho más grande. De repente, como ahora en este mismo momento, van a observar que durante el 97 y el 98 tuvimos este evento del Niño, que fue bastante importante y por eso se calienta un poco más, pero lo que van a ir observando que en las últimas 2 décadas, o sea, el calentamiento global en todos los océanos del mundo ha ido en una tendencia positiva. Y van a ver cómo, bueno, parte de esta variabilidad tiene que ver con la variabilidad intraestacional, es decir, la variabilidad entre el verano, entre el invierno, entre diferentes años, entre diferentes procesos, pero sí que aproximadamente, como pueden ver, cada vez los océanos, la temperatura superficial del océano es cada vez mayor comparado con lo que hemos observado, ¿no? Y esto hace estas anomalías cada vez que ustedes ven, mientras más rojito es que más caliente está esa zona en comparación con las anteriores, y mientras más azul van a ver que son más frías. Y luego les voy a contar por qué la costa de Chile parece que está más fría. Y si ven ahí, al día de hoy la anomalía es negativa, es decir, que parece que la costa de Chile se está enfriando, ¿no? O eso indican, eso indican los datos. A ver, para que no se repita de nuevo. Bueno, también saben que hace aproximadamente 2 meses el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un panel de expertos en cambio climático, liberó uno de los 3 informes que va a liberar en estos 2 años, en el 2021 y en el 2022. Este primer reporte, que es lo que se llama el reporte de evaluación número 6, porque estamos en el ciclo número 6 del IPCC, ya ha habido 5 reportes anteriores. El grupo 1, que trabaja en las bases físicas del cambio climático, hizo su aporte a través, casi después de 3 años de evaluación de todo lo que estaba publicado, de todos los datos que estaban publicados. Más de 250 autores a nivel mundial evaluaron qué había pasado en términos de cambio climático en la parte física, en términos de precipitaciones, de temperatura, de cambios en las corrientes, de cambios de marejada, etcétera, en esta parte física. Después, al año que viene, van a ver que van a salir los reportes de cuáles son los impactos de esos cambios en la parte física del planeta, en el sistema físico, y luego también a finales de año debería salir el reporte que habla sobre cómo vamos en términos de mitigación, qué es lo que hay que hacer, si está funcionando, si no está funcionando. Pero bueno, este reporte que por primera vez, y ustedes pueden tener acceso, el reporte es totalmente abierto para la lectura. No recuerdo si ya está en español, pero puede que sí, porque va a estar en todos los idiomas de Naciones Unidas. Pero en este reporte, los 250 científicos, después de revisar creo que más de 7.000 artículos científicos y publicaciones y datos, encontraron de que definitivamente los humanos somos los responsables de todo el cambio climático o de todos estos cambios en las condiciones climáticas del planeta. Y determinaron, por ejemplo, cosas como, como que cada vez vamos a tener eventos de calor extremas, que van a ser más frecuentes y más intensos, como que vamos a tener lluvias torrenciales, las cuales también van a ser más frecuentes y más intensas. De que encima estas lluvias torrenciales no van a ayudar, al ser más frecuentes y más intensas, no van a ayudar a solventar este problema de sequías, megasequías e hipersequías, por ejemplo, que tenemos en el territorio chileno, lo cual incluso este reporte identifica que algunas regiones que no están en procesos de sequía o que no están mostrando ahora sequía, hay algunas regiones que van a mostrar esto en el futuro. Lo que sí es que también los incendios, acaso de esta combinación entre que va a haber más calor, de que va a haber más seco, de que vamos a tener mucho más viento,
pues conducen a la generación a la conducción de más incendios, y que los océanos se están calentando, se están acidificando y están perdiendo oxígeno. Y a lo largo de este reporte, que ustedes tienen acceso a él, y a través de un resumen para tomadores de decisiones o un informe más técnico que es mucho más cortito, ustedes tienen ahí los datos y tienen acceso a todas las referencias y a todos los estudios que soportan este tipo como de resumen o de evaluación en qué momento del cambio climático estamos a hoy. Y el reporte es súper claro en que por cada tonelada de CO2 que nosotros emitimos a la atmósfera a través de nuestros procesos, a través de nuestras industrias o a través de la manera en la que nosotros tenemos nuestros sistemas de desarrollo o las actividades que generamos, se genera más calentamiento global. Y que dependemos, y que este calentamiento global va a ser cada vez mayor a medida que nosotros liberemos más toneladas de CO2 a la atmósfera. Tanto que ahí lo que ven es, en estos colores a mano derecha van a ver que a medida que aumenta la emisión de CO2, que está en el eje X de esta gráfica, en la parte de abajo, aumenta la temperatura. Y eso indica eso lo indica para cualquier tipo de modelo, o sea, independientemente de que nosotros terminemos de emitir ahora o emitamos mucho menos, sigamos emitiendo en el escenario que emitimos ahora, la temperatura va a seguir aumentando si nosotros no llegamos a unas emisiones netas cero en todo esto. Y el reporte también es súper clara, es que este calentamiento global tiene impactos en otros sistemas o en otros procesos, como por ejemplo son las lluvias. Y lo que sí que determina el IPCC, lo crean o no, aunque nosotros estamos metidos en una hipersequía, es que si la temperatura aumenta 1,5 grados al respecto histórico, o 2 grados o 4 grados, va a llover más, y por eso ven estos mapas más verdes. Va a haber zonas en las que va a llover mucho menos, y ahí van a ver que Chile, pueden buscar ahí Chile y van a ver que nosotros no vamos, pero en general, en términos globales, va a llover más, pero va a llover de manera también más torrencial, lo cual tampoco sirve, y va a haber zonas que independientemente, o sea, que vamos a sufrir, como por ejemplo Chile, vamos a sufrir una pérdida, un cambio en la lluvia negativa, y vamos a condiciones mucho más secas, con las consecuencias que esto tiene. Y a nivel mucho más regional, porque lo que hizo también este panel de reporte es que separó por características en términos de precipitaciones Chile, que lo ven ahí, es que lo que se observó es que, por ejemplo, para Chile y para el sur de Perú, aumentos en la frecuencia y la intensidad de eventos cálidos extremos, es decir, más olas de calor, también sequías intensas y más frecuentes, lo cual ya lo estamos viendo en esta hiper y esta mega sequía que está sufriendo Chile, y que aún encima vamos a tener estas combinaciones de más calidez, más seco, más ventoso, que aún encima van a generar mucho más incendio, ¿no? Y que están generando mucho más incendio. Y bueno, y también determina que las pérdidas del volumen en los glaciares y la pérdida de hielo de esta superficie de tierra que está congelada va a continuar en los Andes, y lo que va a causar va a ser cambios importantes en los caudales de los ríos, lo cual, por ejemplo, también es súper importante para los humedales y también para la costa, porque la costa depende mucho de la descarga de los ríos porque aportan nutrientes. Y en términos así como otro tipo de datos que saca este reporte del IPCC, es que, por ejemplo, así como estos datos rosas que determina este reporte, es que la concentración de CO2 es la más alta que hemos tenido en los 2 últimos millones de años en el planeta Tierra, que nunca había subido el nivel del mar tan rápido como por ejemplo en los últimos 3.000 años, o sea, nunca hemos tenido esto, nunca había observado la Tierra esta subida en el nivel del mar en los últimos 3 años, que tenemos la menor cantidad de hielo marino en el Ártico en los últimos mil años, y que los glaciares nunca se habían derretido o habían retrocedido de esta manera. No tenemos datos en los últimos 2.000 años, es decir, que como ustedes pueden ver, todo esto es totalmente nuevo, y todo esto no había pasado antes que nosotros hayamos vivido, ¿no? Entonces, por eso es tan importante abordar las consecuencias y las causas del cambio
del cambio climático. Y les voy a hablar de algo que van a escuchar mucho, porque es algo en lo que se está trabajando, y ya en el IPCC, en el informe número 5 ya habló de este riesgo, ¿no? De esta probabilidad de sufrir un impacto negativo. Pero estos impactos negativos son la consecuencia de muchas cosas, no solamente de la amenaza climática, del aumento de la temperatura, de la disminución de las precipitaciones, del aumento de las marejadas, sino también el riesgo es un concepto que es altamente, como les explico, es como que depende de, por ejemplo, la vulnerabilidad y la exposición, es decir, de lo vulnerable que es nuestro ecosistema o nuestro sistema natural o nuestro sistema humano, de la capacidad que tengamos para adaptarnos y de la cantidad, por ejemplo, de personas o de ecosistemas que están en riesgo, o etcétera. Y todos estos impactos están altamente, como pueden ver, están altamente relacionados tanto con la variabilidad natural, con el clima, o con el cambio climático antropogénico, que es este que les comento yo, de que a raíz de nuestra forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, o esta forma en la que nosotros nos desarrollamos socioeconómicamente, genera cambios en las condiciones climáticas, tanto como de los procesos socioeconómicos. Es decir, nuestro modelo de desarrollo, también depende mucho de cuáles son las estrategias de adaptación y mitigación que estemos, y de la gobernanza de todo esto, ¿no? De cómo se está tratando, el cambio climático. ¿Y qué pasa exactamente? Les dejé esto porque luego vamos a ir por cada uno de estos petalitos de esta flor del riesgo, y les voy a ir comentando cuáles son las amenazas que tienen los océanos, cuáles son las vulnerabilidades que tienen los océanos y las zonas costeras, así como qué está expuesto en todo esto, para que luego podamos discutir o ustedes identifiquen quizás riesgos que yo no he considerado acá. El océano, al igual que la atmósfera, se calienta. Y como les mostraba en la primera imagen, se calienta, y es porque el océano es una máquina para absorber el calor que sobra. Y es porque, como tiene tanta superficie en contacto con la atmósfera, el océano tiene la capacidad de absorber los océanos. Y ahí lo que ustedes ven en este gráfico es la cantidad de calor que ha absorbido los océanos en los últimos 40 años. Y como pueden ver, a partir de 1980, los océanos, esto es como se mide el contenido del calor del océano en esto, se mide a través de una fórmula, pero como pueden ver, independientemente del modelo que usemos, porque hay muchas instituciones que están trabajando en esto, los océanos están absorbiendo el calor. Y no lo están absorbiendo solo en la capa superficial, lo están absorbiendo a lo largo hasta los 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros. Hay datos de que los océanos se están calentando y están absorbiendo parte del calor, y esto hace que los océanos sean súper importantes en la mitigación del cambio climático, y sean una potencial solución, aunque vamos a ver después que este aumento en las temperaturas de los océanos también tiene consecuencias negativas para la fauna, para la flora y para los ecosistemas, y también para las contribuciones o los servicios ecosistémicos que los océanos nos entregan a la sociedad humana y a las otras especies. Los océanos también están perdiendo oxígeno en consecuencia de muchas de las actividades que se están realizando, tanto mucho más, para que vean todo lo relacionado, interrelacionado que está el sistema. Están perdiendo oxígeno porque los cambios en el uso de la tierra, a través de cambios de la agricultura o de la acuicultura no sustentable, o del vertimiento de contaminantes, lo que hace es añadir nutrientes y otras sustancias a las zonas costeras, que lo que hacen es eliminar el oxígeno de los océanos. Y eso es súper importante porque los animales marinos o los animales y las plantas y los organismos marinos, la biota marina necesita de este oxígeno para respirar, y por eso a veces ustedes observan que hay varazones en la costa, por ejemplo, y esto generalmente está asociado a bajadas de oxígeno que pueden ser debidas a procesos naturales, pero también están a veces debidas a un aumento en las concentraciones de nutrientes, que lo que hace es que se cambie toda la química, la biogeoquímica de la costa y del océano, y se produzcan bajadas de oxígeno repentinas que terminan en estos procesos de hipoxia y de hipnoxia. Y también los océanos se están acidificando, y es porque los océanos son capaces de capturar algunas zonas son capaces de capturar hasta el 50%
CO2 antropogénico que nosotros liberamos a la atmósfera. Y en algún momento eso se pensó, wow, es súper bueno, porque nos están ayudando a mitigar las emisiones de CO2. Lo que sí que a través de aproximadamente hace 20 años atrás empezamos a estudiar cuáles eran los efectos de este aumento del CO2, porque lo que hay es un intercambio entre CO2, entre la atmósfera y la superficie del océano. Dijimos, bueno, sí, retira el 40% del CO2 atmosférico, pero esto tiene consecuencias sobre la biota también y sobre los procesos químicos del océano. Y es porque cuando el CO2 entra en el océano cambia la química de lo que se llama la química del carbono o la química del carbonato, y lo que hace es que vuelve las aguas mucho más ácidas, con condiciones de pH más ácidas, y también evita y disminuye las concentraciones de carbonato de calcio. Como ustedes verán, el carbonato de calcio es este ladrillito, este compuesto que necesitan los organismos que tienen conchas o que tienen esqueletos para formar sus esqueletos y sus conchas, y encima en condiciones que son mucho más ácidas impactan sobre los procesos fisiológicos, sobre las respuestas fisiológicas, también ayudan de alguna manera o potencian la disolución de las conchas de las larvas, etc. Entonces hay un gran número de científicos que están estudiando cuáles son los efectos de esta acidificación del océano sobre las costas y sobre los ecosistemas costeros. En términos de amenaza. Y otra de las amenazas que son muy importantes a nivel global y a nivel también a lo largo de la costa de Chile es el aumento en el nivel del mar. Hay otras más, yo me voy a parar en algunas de estas, pero sobre todo para los ecosistemas como los humedales es altamente importante el impacto que tienen el nivel del mar. Solo para contarles algunos datos, en promedio a nivel global, el océano o a nivel global, el nivel del mar aumenta en más de 3 milímetros por año, y cada vez se está acelerando, o sea, no es que todos los años suba 3,1, es que al año que viene va a aumentar mucho más, va a ser 3,2, al siguiente va a ser 3,3, porque la tasa de incremento cada vez es mayor. Y esto se ha atribuido mucho al aumento en la estación térmica del océano, es decir, el océano al estar más caliente ocupa más espacio en términos de densidad, al aporte de agua dulce que entregan los glaciares o el deshielo del Ártico y de la Antártica. Pero para que vean que a nivel global, o sea, lo que ocurre en el Ártico, lo que ocurre en los glaciares de aquí, lo que ocurre en la Antártica y lo que ocurre en el nivel global afecta a todas las costas del mundo, y por eso el cambio climático es global. ¿Y qué pasa aquí un poco en Chile? Les voy a contar porque esto es específico de algunas zonas solas, y es que, como ven ahí en la primera figura de arriba, van a ver que estas zonas que están más sombreadas son zonas súper importantes, porque además son las que se llaman las zonas de surgencia. Y estas zonas de surgencia son súper importantes porque las zonas que ustedes ven ahí son las que soportan las pesquerías más importantes del mundo. Y ustedes saben que la surgencia es este proceso natural en el que ahora han visto que en septiembre hemos tenido mucho viento, que hace que se levanten aguas de las profundidades del océano muy altas en nutrientes, que eso termina fertilizando el océano, y eso hace que aumente la productividad primaria o el fitoplancton, que es la comida de los peces. Y por eso la corriente de California, la corriente Humboldt, la parte de las Islas Canarias o de la parte ibérica, y la corriente de Benguela son las principales zonas que producen de los peces que nosotros comemos, o donde se desarrollan las actividades pesqueras y de acuicultura más importantes. El tema es que estos procesos de surgencia naturales, que dependen de estos vientos que se levantan con cierta intensidad durante algunos periodos del año, como por ejemplo aquí en la costa del centro de Chile, que se levanta entre primavera y verano con mayor intensidad, también están cambiando. Esta intensidad de los vientos está cambiando porque a raíz del calentamiento global. Y esto hace que estos vientos sean mucho más intensos, y estos vientos hacen que aparezcan antes, incluso cuando no aparecen. Y esto tiene una consecuencia, porque estas aguas que vienen de las profundidades son muy ricas en nutrientes, lo cual fertilizan las cosas, pero también son frías, son ácidas porque vienen del fondo del océano, y son muy bajas en oxígeno, por lo tanto son hipóxicas y anóxicas. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que los organismos van a estar expuestos a condiciones más ácidas, más bajas en concentraciones de carbonato, y también van a estar expuestas a condiciones bajas en oxígeno. Y si esto aumenta en frecuencia y en intensidad, como comprenderán, esto tiene impacto sobre todos los ecosistemas marinos que están en la costa y sobre la biota y todos los organismos que allí viven. Y de hecho nosotros en Chile ya estamos observando cambios en estos procesos naturales de la surgencia. Nosotros estamos viendo, de hecho,
que la costa de Chile, como les comentaba, se está enfriando. Y ahí es lo que ustedes ven en este gráfico, y ven que hay una tendencia negativa. A lo largo de La Serena, en Concepción, en Valparaíso, tenemos una tendencia negativa, y la costa se está enfriando alrededor entre 0,12 y 0,18 grados por año. Y esto principalmente está debido, ha sido atribuido a través de los estudios que han hecho algunos colegas, a un aumento en la intensidad de estos vientos que favorecen la surgencia. Por lo tanto, como ven, las consecuencias del cambio climático son totalmente diferentes. En algunos sitios producen calentamiento, a nosotros nos están produciendo enfriamiento, pero también nos están produciendo una acidificación del océano mucho más fuerte, y condiciones de hipoxia y de anoxia también más importantes. Así, a grandes rasgos, como pueden ver, los océanos están siendo altamente impactados por el cambio climático. Estamos viendo cambios en las precipitaciones, lo cual impacta sobre la descarga de los ríos y por lo tanto la productividad de la costa, en la salud de los humedales. Estamos viendo también cambios en los vientos, en la presencia de eventos extremos como más tormentas, marejadas, etcétera. Por lo tanto, también estamos observando ya niveles de acidificación, reducción de oxígeno, cambios en los hábitats, cambios en las estructuras tróficas, en las redes alimenticias, porque hay especies que están, ya no están, hay especies que migran. Estamos viendo cambios en las corrientes, cambios en las concentraciones o en las condiciones de salinidad. Pero también estamos observando también que en la costa están ocurriendo cosas que están acelerando estos efectos del cambio climático, como por ejemplo la concentración, la contaminación, la erosión de la costa, la urbanización, por ejemplo, que aquí en la región de Coquimbo es muy alta, cerca de la costa, y todo esto lo único que hace es impactar y generar un aumento mayor de los impactos del cambio climático en la costa. En la región de Coquimbo los pronósticos para el 2050 no son buenos, y esto lo pueden observar en este último atlas de riesgo climático que el Ministerio de Medio Ambiente lanzó este año, y yo aquí les he puesto como un breve resumen de algunas de las variables que hay muchas más. Ustedes se pueden meter en este explorador de amenazas climáticas del ARCLIN y pueden jugar con él y pueden ver qué va a pasar para diferentes años para cada vertiente. Pero como pueden ver, ahí está como La Serena, y tienen para nivel comunal el promedio en el cambio en la temperatura máxima. Y sí que es verdad que a lo largo de la costa va a aumentar alrededor de entre 1 y como 2 grados, pero como pueden ver hacia el interior, hacia la cordillera, este aumento de grados para el 2050 va a ser mucho mayor, alcanzando los 2 grados. Para que vean que aún estamos en la misma región, las condiciones que van a tener las diferentes comunas no van a ser diferentes. Lo mismo va a pasar con los días secos, por ejemplo, ¿no? Los días secos van a aumentar para toda la región y van a ser mucho mayores hacia el interior. Lo mismo va a pasar con la lluvia acumulada, y aquí vamos a tener zonas donde va a llover un poco más, a lo mejor, como puede ser en el interior hacia más la cordillera, en la lluvia acumulada, pero en la zona de la costa, como ustedes ven, cada vez va a llover menos. Y por lo tanto las frecuencias de sequía van a ser mucho mayores, sobre todo en las comunas que son costeras, más que en las comunas interiores, para que vean que estas son las condiciones que están proyectadas para la región para el año 2050. Y esto tiene impactos, y estos impactos, por ejemplo, también los pueden ver en este atlas de riesgo climático, y yo elegí uno que es importante para nuestra región, que es la erosión la erosión que genera en las playas, ¿no? Es decir, cómo la erosión de las playas genera un impacto en el atractivo turístico de las playas, y va a tener un impacto, por lo tanto, en el turismo y en los sistemas humanos y en los sistemas naturales. Y lo que hizo este atlas climático, por ejemplo, fue bien cómo el aumento de las marejadas y en el nivel del mar para el 2050 iba a impactar sobre la pérdida de atractivo turístico. Y como pueden ver, hay ahí a mano derecha, que es el mapa del riesgo. Finalmente, como pueden ver, el riesgo de pérdida de atractivo turístico en algunos sitios va a ser bajo, medio o alto, pero por ejemplo en la bahía de Tongoy o en la bahía de Coquimbo va a ser muy alto, debido a que van a aumentar las marejadas y el nivel del mar. Y esto va a tener un impacto muy importante sobre la diversidad de la oferta turística y sobre la demanda turística. Y esto lo pueden ver ustedes y pueden jugar también con este. Pero los sistemas costeros son altamente vulnerables y sensibles, y no solamente porque están expuestos a los efectos del cambio climático o a las amenazas climáticas, y es porque
nosotros hacemos uso de estas zonas costeras, y muchas veces estos usos de las zonas costeras, como les comentaban, incrementan los impactos e incrementa el riesgo climático de las zonas costeras, como por ejemplo esta urbanización que hay en las que se urbaniza encima de ecosistemas que son muy importantes para la adaptación al cambio climático, como pueden ser los sistemas dunares, las dunas o los humedales u otros ecosistemas costeros, como puede ser también el uso como les tengo ahí, este yipeo que hay encima de las dunas, cuando las dunas son súper importantes a la hora de mitigar los efectos de las marejadas o incluso de los tsunamis, la construcción de estas estructuras grises que muchas veces están construidas como para mitigar los efectos de las marejadas, pero que muchas veces se convierten en la peor solución, porque se construyen encima de ecosistemas o se retiran playas o se retiran dunas para construir estas estructuras que cuando la marejada tiene una intensidad y una frecuencia muy alta termina impactando y termina destruyéndola y tenemos que volver a construir cuando tenemos ecosistemas naturales como los humedales o las dunas, que son súper importantes para mitigar los efectos porque son naturales, ¿no? Y son mucho más baratos también que esto. O como la contaminación, ¿no? Como toda esta contaminación de plástico u otro tipo de contaminaciones que afectan. El turismo no regulado termina teniendo un impacto también súper importante sobre los ecosistemas costeros y sobre las amenazas o sobre el impacto del cambio climático. Simplemente, no solamente por el uso que se le da al borde costero, sino simplemente, bueno, pues todo lo que hay detrás de la construcción de infraestructura para que la puedan usar, el uso del agua del turismo, sobre todo en regiones como la nuestra, que son altamente áridas y que no hay mucha agua disponible. Un turista gasta entre 4 y 5 veces más de agua que una persona que vive acá. El uso también, bueno, algunas actividades productivas como la minería no sustentable o la minería no pensada de alguna manera que sea sustentable y que también utiliza grandes cantidades de agua, sobre todo en regiones donde no hay mucho, o la sobrepesca. Todo esto lo que hace es que ya tenemos estas amenazas climáticas que dependen del aumento del CO2 y de otros gases de efecto invernadero, pero todo esto lo único que hace es acrecentar los impactos del cambio climático y incorpora a estos pronósticos futuros mucha incertidumbre, porque estos procesos que son más sociales o socioeconómicos son mucho más difíciles de modelar porque dependen de muchas otras cosas, como por ejemplo del COVID, dependen de la situación económica del país, dependen de los gobiernos de turno, de las decisiones políticas de turno. Entonces son tan diferentes, tan difíciles que de modelar al futuro, de saber qué va a pasar en este tipo de cosas, que los impactos del cambio climático se vuelven encima, o sea, la incertidumbre sobre lo que va a pasar o sobre los impactos aún así es mucho mayor. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está expuesto, no? Y es que los océanos contribuyen, son estos los llamados servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza, y es que los océanos son considerados una de las soluciones potenciales al cambio climático, o una de las grandes potenciales. O sea, se está mirando al océano como una solución al cambio climático. ¿Por qué? Porque los océanos nos proveen de muchas cosas, y las costas nos proveen de muchos servicios, como por ejemplo, nos proveen de sitios donde podemos navegar, ¿no? De espacios y vías fluviales para podernos mover entre sitios. Nos proveen de espacios para poder tener acuicultura. Como les comentaba antes, aún encima mitigan el CO2 porque son capaces de absorberlo, porque aún encima nos entregan organismos para la pesquería, ¿no? O alimentos para nosotros, porque nos ofrecen estos valores estéticos, estos valores patrimoniales que son súper importantes para nuestra vida, del turismo, de poder aprovechar, de salir a ver el amanecer, el atardecer. Nos proveen de medicamentos, de medicinas. Hay muchas medicinas y muchos organismos que proveen de estas moléculas que son necesarias para la lucha de, por ejemplo, el cáncer o el virus. Nos proveen de recursos ornamentales, como por ejemplo podemos ver los collares, nos proveen oportunidades de divulgación y conocimiento, nos proveen también energía, etcétera. Y como ven, todo esto está en peligro, y esto es lo que es la exposición. Todo esto que nos ofrecen los océanos, que es gratis, porque nosotros no hemos tenido nada que poner ahí, está en riesgo de perderse por el cambio climático.
esto salió así. Yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en la bahía de Tongoy, con la acuicultura del ostión. Para nosotros, yo empecé a trabajar en esto en el contexto de la acidificación del océano, en ver cómo esta especie de la que depende tanto la región de Coquimbo, porque el principal ostión se produce en la bahía de Tongoy, podría ser afectada por la acidificación del océano. Ahí tienen una imagen a mano izquierda de la bahía de Tongoy, y como pueden ver, casi todo el espacio de la bahía de Tongoy es usado para el cultivo de ostión. Como pueden ver, esas son las concesiones que la Subsecretaría de Pesca ha entregado para que se pueda producir ostiones. Y ahí les digo, les quería comentar antes, este puntito que ven acá es Punta Lengua de Vaca. Este Punta Lengua de Vaca es uno de los centros de surgencia, estos centros que yo les comentaba, que producen estos eventos de subida de aguas ricas en nutrientes que fertilizan la costa y afectan las condiciones de la bahía de Tongoy. Como les comentaba, el proceso de surgencia, lo que pasa es que vienen vientos que vienen desde el sur y lo que hacen es desviar el agua que está en la superficie hacia afuera del océano. Y cuando la desvían hacia afuera del océano, hay que rellenar. Y esa agua se rellena con agua que viene de las profundidades, que como les comentaba, es muy rica en nutrientes y producen estos fitoplancton, estos blooms de fitoplancton, estos aumentos, que es lo que ven ahí. ¿Qué pasa? Como les comentaba, estas aguas también son muy ácidas y son muy bajas en oxígeno y son muy frías, lo que impacta sobre también los organismos que viven allá. Tanto que fíjense, estos son los ostiones que nosotros cultivamos experimentalmente bajo condiciones de surgencia intensa y de surgencia no intensa. Instalamos la misma cantidad, pusimos a crecer la misma cantidad de ostiones chiquititos durante un periodo de 6 meses, en condiciones de surgencia muy altas en campo y otras de surgencia menos altas. Como pueden ver, los ostiones son súper sensibles a que si cambian estos procesos de surgencia por cambios en las intensidades de los vientos, sabemos que la industria del ostión va a tener muchos menos ostiones porque se mueren más, porque estas aguas son muy ácidas y son muy bajas en oxígeno, pero encima van a ser más pequeños, lo que impacta también sobre el mercado y lo que impacta también sobre las actividades socioeconómicas de la bahía de Tongoy y también de la región de Coquimbo. Y por lo tanto, como les comentaba, todo esto es un ciclo y todo esto es una cadena, una detrás de otra y empiezan a perder. Entonces, si nosotros los océanos empiezan a perder oxígeno por el calentamiento global o por el aumento en la surgencia, lo que sí que sabemos es que hay una mayor mortalidad, un menor crecimiento y una alta sensibilidad a otros estresores como la acidificación del océano de los organismos. Pero es que esto impacta sobre la acuicultura, por ejemplo, porque la acuicultura tiene que buscar otros sitios donde desarrollarse porque esas condiciones ya no me sirven. Y lo que hace también es incrementar los costos que hay asociados. Y muchas de estas industrias, si no son capaces de solventar estos costos, terminan cerrando. Esto también aumenta o hace que tengamos que cambiar, ¿no? Que tengamos que cambiar algunas de nuestras cosas. Entre ellos, bueno, disminuir la capacidad de carga de los ecosistemas, por ejemplo, o reducir el cultivo anual, porque como consumen oxígeno estos organismos, pues ya no puedo tener la misma cantidad, ya no puedo cantidad. Y esto termina impactando sobre una menor producción. Entonces, en todo este proceso que estamos observando o que sabemos un poco lo que está pasando con estos cambios en los océanos, lo que hemos visto nosotros es que, bueno, estamos apostando a buscar nuevas áreas de acuicultura para que se puedan desarrollar estas actividades socioeconómicas como la del cultivo del ostión, que es una industria bastante limpia, o sea que es bastante amigable también con los ecosistemas, porque bueno, para el cultivo, por ejemplo, del ostión en la bahía de Tongoy no hay que incorporar nada al agua, ni alimento, ni nada. Entonces ya les he contado como puras cosas malas y voy a ir rápidamente y les voy a contar que nosotros podemos responder al cambio climático y tenemos dos grandes bloques de cómo responder. Uno es adaptarnos, es decir, ajustarnos a lo que está cambiando y a lo que va a proyectarse a cambiar, y tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, de vivir, de consumir, de usos de tierra, etcétera, y tenemos la mitigación, que es esa que está encaminada principalmente a reducir los puentes y potenciar los sumidores de gases de efecto invernadero. Estas dos acciones tienen que ir juntas, no pueden ir separadas. No vale adaptarse porque la adaptación tiene unos límites y hay que mitigar porque esa es la principal causa, el CO2 y los gases de efecto invernadero. Y los objetivos o la adaptación al cambio climático
puede ser a diferentes escalas, ¿no? Depende de lo que estemos buscando. Si estamos buscando un desarrollo sustentable, tenemos que cambiar las políticas. Si estamos buscando la seguridad hídrica o la seguridad alimentaria, tenemos que cambiar nuestras prácticas y el uso de las materias primas. Si estamos buscando, por ejemplo, aumentar el éxito reproductivo de las especies, tenemos que encaminarnos hacia estrategias de adaptación que busquen un cambio en el comportamiento o en la aclimatación o en la evolución de las especies. Y como ven, todas estas respuestas dependen mucho de los objetivos y también al nivel en el que queramos trabajar. Si queremos trabajar a nivel individual, por ejemplo, de las especies, o a nivel de la población, de la comunidad, o a escala ya individual de comunidad o humana. Eso es solo para contarles. Y la adaptación en los sistemas naturales, porque la adaptación ocurre tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos, depende si vamos a actuar a nivel de especie, de comunidad o de organismo. Y ahí van a ver ustedes, por ejemplo, a nivel de organismo, que se está trabajando mucho, por ejemplo, en buscar estas especies que sean más resistentes a través de modificaciones genéticas. Por ejemplo, sobre todo se ve mucho en agricultura, ¿no? Que se hacen estos, por ejemplo, tomates de larga vida, o se hacen estos tomates que no necesitan de mucha agua. Entonces se trabaja en la adaptación a esa escala. Pero la adaptación en los sistemas humanos, tanto a nivel individual como de la sociedad, parte, por ejemplo, de entender el problema, de cómo vamos a reducir la vulnerabilidad, del uso de las prácticas indígenas, del uso del conocimiento tradicional, de ser flexible, de conservar los ecosistemas, de proteger los ecosistemas, de suspender actividades extractivistas, de poner límites a las cuotas de extracción, de tener una equidad de género, una equidad de género, por ejemplo, también es súper importante, del desarrollo de sistemas de alerta o del manejo multijurisdiccional, ¿no? Todas estas son estrategias que se están utilizando para adaptación y que hay que buscarlas en base al sistema en el que estamos trabajando. ¿Y cómo nosotros podemos ver si están funcionando estas estrategias de adaptación? Bueno, a nivel mucho más individual lo podemos ver como que aumenta la población, no sé, de choritos, de peces, de que hay mayor variabilidad genética, de que aumenta la esperanza de vida de los organismos, de que hay mayor sobrevivencia, de que se reproducen mejor o que se están dispersando estas especies, ¿no? Pero a nivel como más social, cultural y económico, lo vemos en cambios de gobernanza, en que aumenten el acceso a créditos o a financiamiento para poder adaptarse, que haya mayor justicia social y climática, que haya acceso a fondos, que haya una integración entre organizaciones y las políticas, de que haya mayor acceso a la tecnología y que haya acceso a la información. Entonces, cuando se instalan estas estrategias de adaptación, se busca que haya cambios en este tipo de dimensiones. Y así como, por ejemplo, algunos ejemplos que sacó el AR5 en el 2014, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, si estas estrategias las queremos hacer en términos estructurales y físicas, bueno, protejamos la costa a través de, por ejemplo, soluciones de ingeniería, ¿no? O a través generemos sistemas de alerta, o un manejo basado en ecosistemas, o generemos servicios que generen protección social. Si lo queremos a nivel más social, aumentemos la educación en cambio climático y en vulnerabilidad y en uso sustentable, por ejemplo, de los ecosistemas. Entreguemos más información y hagamos partícipe a la ciudadanía de estas estrategias de adaptación, o cambiemos también nuestro comportamiento, que por ejemplo un cambio de comportamiento social en adaptación es la migración, que bueno, tampoco es muy buena opción, ¿no? La de migrar por cambio climático. Y otras de las estrategias de adaptación que se están usando mucho a nivel, por ejemplo, más institucionales, tienen que ver con la entrega de incentivos o con, por ejemplo, la generación de áreas marinas protegidas o planes sectoriales de adaptación. Entonces, como pueden ver, la adaptación ocurre en diferentes niveles y las estrategias son totalmente diferentes buscando el objetivo que estemos buscando, que se busque, ¿no? O sea, dependiendo del objetivo que se esté buscando. Sin embargo, la adaptación tiene barreras y límites, y por eso deben ir siempre acompañadas de medidas de mitigación, porque va a haber un momento en que nuestra adaptación ya no vamos a poder soportar los cambios que genera el cambio climático. Y muchas de estas barreras tienen que ver, por ejemplo, con conflictos que existen, con falta de acceso a mercados, con falta de regulaciones, con una falta de liderazgo, con corrupción, con una inadecuada
gobernanza o estructura institucionales, con una falta de acceso a la información, etcétera. Y los límites en realidad los ponen, por ejemplo, en la fisiología de los organismos. Estas leyes estrictas, por ejemplo, o no flexibles que tengamos, o estas estructuras sociales o económicas que tengamos débiles. La pérdida de biodiversidad es un límite para la adaptación al cambio climático súper importante. La presencia de especies invasivas, la presencia de contaminación, de patógenos, la destrucción del hábitat, la alta dependencia que tenemos de las materias primas, hacen que la adaptación no tenga el éxito que tiene que tener. Por lo tanto, la adaptación también tiene que ir abocada a reducir estas barreras y a reducir estos límites en concordancia también con la mitigación. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros implementamos estrategias de adaptación podemos caer en este tipo de cosas, que es lo que se llama la mala adaptación. Y la mala adaptación son las estrategias que nosotros, o aquellas acciones, o incluso la falta de acciones que generan que nosotros emitamos más CO2 a la atmósfera, pero que aún encima incrementemos el riesgo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, lo que le comentaba, que para proteger contra las marejadas instalemos una muralla de concreto encima de un humedal o encima de una duna. Bueno, esto es una estrategia de mala adaptación, por ejemplo, porque sabemos que estos ecosistemas son mucho mejores mitigando los efectos del cambio climático que las estructuras grises. Y ahí es donde no nos tenemos que mover. Les cuento un poco que hemos estado trabajando en la bahía de Tongoy, por ejemplo. Nosotros llevamos ya trabajando años en un proceso de adaptación al cambio climático donde la industria, las instituciones, las organizaciones educacionales como el Liceo de Tongoy y la academia a través de proyectos y de instituciones estamos trabajando juntos para poder adaptar la bahía de Tongoy al cambio climático. Una de estas cosas que tenemos para adaptarnos, como les comentaba, es que hay falta de información y muchas veces no llega. Y SEASA, junto con la industria del ostión, mantiene la única estación meteorológica y oceanográfica que está midiendo en tiempo real. Ustedes se pueden meter en SEASAMET y pueden ver cuáles son las condiciones de la bahía de Tongoy, tanto atmosféricas como oceanográficas. Pueden saber qué temperatura del aire hay, qué presión del aire hay, de dónde viene el viento, con qué velocidad viene el viento, cuánta radiación solar hay, cuánta humedad del aire hay. Y en el océano a 10 metros ustedes pueden saber cuánta temperatura hay, cuánta clorofila hay, es decir, cuánto fitoplancton, cuánto oxígeno hay, etcétera. Entonces, esa información es súper importante para que los diferentes actores, ya sean del sector turístico, del sector de la acuicultura, del sector de la pesquería, del sector educacional, de las personas que van a la playa, puedan saber qué condiciones tienen ese y puedan tomar decisiones en base a esas condiciones. Nosotros hemos llevado esta información del boletín de esta estructura de observación a lo que ahora mismo es el boletín SEASAMAR. Este boletín entrega un diagnóstico de las condiciones del océano de la región de Coquimbo. Acabamos de publicar el boletín SEASAMAR octubre, que cuenta o que hace una revisión y un diagnóstico de cómo ha sido la temperatura, los vientos, el oxígeno de la región de Coquimbo, no solo de la bahía Tongoy, sino a lo largo de toda la costa de la región de Coquimbo, desde Isla Chañaral hasta Los Vilos, desde Punta Choró hasta Los Vilos. Y ustedes tienen ahí se pueden meter en esto y pueden descargar los boletines y van a ver qué es lo que ha ido pasando en los últimos meses y hacemos un diagnóstico sobre el impacto que ha tenido sobre las condiciones atmosféricas y oceanográficas de la región de Coquimbo. También van a ver que dentro de este boletín tienen una serie de infografías. En los últimos dos boletines hemos sacado unas infografías para poder educar, sobre todo en la observación del mar. Van a ver que hay dos infografías. Esta es la de las boyas Argo, que son unas boyas que se están tirando a lo largo de la costa de la región y que están midiendo oxígeno, temperatura a lo largo de todo el perfil de la columna de agua. Y ahora mismo en el último boletín, ustedes tienen acceso a un pronóstico en la temperatura superficial del mar para toda la región, a escala regional y a escala local. Y pueden saber qué va a pasar en los 9 siguientes días en términos de temperatura superficial del mar para todas estas localidades a lo largo de la costa de Chile. Ahí les dejé un poco los links, pero si se meten así en SEASAMAR Infografía o SEASAMAR, o se descargan el boletín, ahí van a encontrar toda esta información y se pueden descargar todo este material educativo y todo este material para la toma
de decisiones. Y eso es lo que les quería comentar para que podamos discutir y podamos conversar un poco de lo que ustedes ven o de lo que ustedes perciben del cambio climático en la región y en las bahías de la región. Lo que sí me gustaría como terminar, bueno, ahí les dejé ese mural que fue construido con la comunidad de Tongoy, en donde se hace como este mural tan bonito donde se muestra todo lo que tiene la bahía, todos estos servicios, todas estas especies que son importantes para la bahía, de alguna manera como para valorar lo que se puede perder. Eso era lo que les quería comentar, Saskia. No sé si... No me he demorado mucho, ¿no? ¿Sí? No, está súper bien. Muchísimas gracias, Laura. Súper completa tu presentación. La verdad es que yo tenía como 10 preguntas y me quedaron como 2 pendientes nomás. Así que eso dice mucho. Le paso la palabra a Daniela, quien va a leer las preguntas que nos ha enviado por chat. Daniela. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que Hola, están Daniela. conectados. La primera pregunta es de Miguel Pino. Dice, ¿se ha calculado el impacto de la extracción proyectada de agua de mar para producción dulce en el ecosistema marino y en la alteración en la temperatura del agua? Sí, bueno, este es el gran tema que tenemos ahora, ¿no? La instalación de desalinizadoras que debido a esta hipersequía en la que estamos metidos necesitamos agua. La verdad es que hay estudios que hay estudios en otras partes del mundo, porque hay países como España, Arabia Saudí y Estados Unidos que van muy avanzados en la desalinización y se tiene súper claro cuáles son los impactos. El impacto de la retirada de agua del mar no creo que sea ahora muy importante, porque no creo que estemos sacando lo suficiente como para que estemos bajando el nivel del mar, pero sí que el proceso de desalinización, si no se hace de manera sustentable, sí tiene impactos muy importantes sobre la biota y sobre los ecosistemas costeros. Y esto principalmente porque, y eso es lo que se está trabajando, ¿no? ¿Qué hacer con las salmueras, que es esta sal que se retira del agua para hacerla dulce? Y qué se hace con esta agua caliente del proceso, ¿no? Porque sí que se ha observado que en algunas partes la liberación de esta salmuera y estas aguas más calientes impactan sobre los fondos marinos, los vuelven anóxicos y terminan habiendo altas mortalidades. Entonces, acá se está trabajando en eso, Miguel, se está trabajando en ver cómo se hace esta desalinización de manera sustentable y qué se hace con los residuos, porque definitivamente tenemos que dejar de echar cosas al agua de mar, definitivamente, o sea, no podemos seguir echando cosas ahí dentro. Bueno, seguimos con la otra pregunta. Regularmente escucho el término secuestro de carbono. ¿Qué es y en qué se diferencia de la captura de carbono? Ya, sí. Bueno, el secuestro de carbono tiene que ser por largas cantidades de tiempo, Saskia. O sea, el secuestro de carbono ocurre cuando queda almacenado durante miles y miles de años. Y eso ocurre en el fondo del océano y ocurre en algunos ecosistemas, como por ejemplo los pastos marinos, que son capaces de almacenarlo en sus raíces y demás. Y la captura de carbono, hay bastantes organismos que capturan carbono. Entre ellos, bueno, el océano, pero no, eso no quiere decir que se almacene, que no vuelva a liberarse, ¿no? Esa captura de carbono puede terminar siendo secuestrada en los fondos del océano o puede terminar siendo otra vez liberada o puede ser usada, por ejemplo, por otros organismos. Entonces, mucho de ese CO2 que se está capturando por parte del océano termina, por ejemplo, en el fitoplancton o termina en otros organismos que necesitan del CO2 para esto. Pero el secuestro de carbono es lo que realmente es importante, ¿no? Y ahí el fondo marino es mucho más importante que incluso la tierra en el secuestro de carbono. Ahí están los grandes depósitos de carbono, están ahí, y por eso se está tan preocupado en el tema de esta minería subacuática, porque ahí es donde ahí hay mucho carbono almacenado, y que no puede volver otra vez a liberarse hacia la atmósfera, porque si no los efectos del cambio climático van a ser mucho mayores. Gracias. La siguiente pregunta es de Hilda. ¿Por qué teniendo tantos datos los gobernantes no están preocupados, no ven la parte científica, no ven la parte técnica y creo que menos verán lo que una persona autónoma le puede decir? Solo quieren construir y acabar con la zona costera y humedales. ¿Cómo poder hacer entender a todos los que están en el pase para que intervengan en la costa y humedales?
Wow, esa es como la gran pregunta, pero sí tienen acceso a toda esa información. Lo que yo les comenté, el IPCC es parte de Naciones Unidas y de la Organización Mundial Meteorológica, y el IPCC fue formado porque los países lo pidieron, los gobernantes pidieron este panel de expertos que de alguna manera resumiera y evaluara los efectos y los cambios climáticos. Y este trabajo está hecho para toda la población, lo pueden leer todos, pero principalmente, como ustedes ven, lo que se genera es este resumen para tomadores de decisiones. O sea, este documento está hecho para los gobernantes. Estos datos están hechos para que ellos tomen las decisiones. No son políticamente prescriptivos, pero son para que ellos tomen decisiones basadas en evidencia científica. Que no lo hagan o que no lo quieran hacer, bueno, ahí depende de ellos, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? Y depende de que nosotros exijamos el tipo de desarrollo que queremos, y ahí nos lo preguntan cada 4 años en las urnas. Ahora estamos además en un proceso muy importante, que es esta construcción de una nueva constitución que cambie, ¿no? Que busca de alguna manera como reevaluar a lo mejor y repensar esta forma en la que nosotros nos desarrollamos en Chile. Pero que tienen acceso, que cada vez que nos preguntan a los científicos y necesitan ayuda, lo otro es que nosotros también como individuos y como población, nosotros tenemos que exigir que esto pase, y ojalá no quede solo limitado a estos 4 años de que voy a votar y me olvido, ¿no? Es que tenemos que seguir exigiendo que esto no lo queremos, y que esta no es la manera de afrontar ni este problema ni muchos otros, ¿no? Gracias, Laura. Ahora, don Marcelo Olivares, gestor de este proyecto, quiere también hacerte una pregunta directamente. Don Marcelo, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Creo que ahora me habilitaron el audio. Primero, Laura, muchas gracias a nombre de nuestra ONG Redaves, y por supuesto a quienes hacen posible el trabajo de la ONG en temas tan particulares y tan interesantes como es el proyecto de humedales costeros, que tiene una relevancia para todo el área del árido y el semiárido del Pacífico Sur, Perú, Ecuador y Chile, donde nosotros con nuestro proyecto nos insertamos hoy día. Es tan interesante todo lo que has planteado, y al menos para mí, y creo que para todos los que están acá, fíjate que he estado revisando la nómina de las personas que están aquí en la audiencia, al menos en Zoom, hay otro grupo en Facebook, y hay personas que están, por ejemplo, en la defensa del río Elqui en relación al desarrollo inmobiliario. Son representantes de un grupo con quienes hemos estado compartiendo y los hemos acompañado en algunas gestiones, precisamente ante quienes tienen que modificar las políticas y tienen que abrir sus mentes a cuestiones trascendentales como las que tú nos enseñas, nos das a conocer en esta conferencia. Hilda Bastía, sin más, que acaba de hacer una pregunta tan relevante. Está Franco Contreras, de la agrupación del Sindicato Trabajadores de Pescadores y Buzos Mariscadores de la Caleta San Pedro, de la Caleta de Peñuela, todos con áreas de manejo aquí en la bahía de Coquimbo. Y entonces, yo me recuerdo hace algunos años atrás, y a propósito de lo que tú tan detalladamente nos has entregado hoy día, la bahía de Coquimbo, estoy hablando por lo menos de hace unos 18 o 20 años atrás, se plantea el alcantarillado para la ciudad de Tongoy y sus alrededores. Entonces dice, pero la bahía de Coquimbo es la bahía de los ostiones, en sus bancos naturales por lo demás, hoy día son cultivos.
Entonces, ¿cómo vamos a poner un alcantarillado y un emisario que va a descargar a la bahía? Y en ese momento se toma una decisión que obviamente que está sustentada en lo que significaba la generación de empleo, las ganancias económicas, ¿no es cierto? Y se define que Tongoy va a tener alcantarillado, pero va a tener una planta de tratamiento de aguas servidas que va a permitir que el agua salga finalmente tratada y pueda ser usada para riego, atendido que iba a cumplir con las características y condiciones que establece la ley correspondiente. Te digo esto porque probablemente si no se toma esa decisión en ese momento, hoy día no tendrías toda la presentación que nos ha hecho. Probablemente la bahía de Coquimbo, la bahía de Tongoy sería nefasta y no tendría sellos de calidad para el ostión, como hoy día se exige en los mercados mundiales. En fin, hago referencia a esto, Laura, y permíteme que me alargue un poquito, porque tenemos otra bahía, que es la bahía objeto de esta conferencia, y es la bahía de Coquimbo. Y nos correspondió a nosotros como ONG Redave, cuando hacíamos los temarios, ¿no es cierto? Dijimos, oye, SEASA tiene que ser un asociado de nuestro proyecto. Y SEASA gentilmente comprometió a través de su director y su gerente de operaciones, entiendo que, Carlos Olavarría y Claudio Vázquez, respectivamente, colegas tuyos, comprometió la participación como asociado a nuestro proyecto en el concurso de humedales costeros. Y dentro de ese compromiso estaba el que un científico, ¿no es cierto?, hiciera mención y tuviera una participación en una de las conferencias de este ciclo de las comunidades costeras. Entonces, como ese asociado, ese tremendo asociado, lo es también el Sindicato de Trabajadores y Usos Mariscadores de la Caleta San Pedro, con áreas de manejo del Banco de Macha, quizás el más importante del Pacífico Sur de la costa sudamericana. Asociados nuestros, aquí está el Franco Contreras. Entonces, nosotros tenemos esta mirada desde las aves. Mira lo que es la cuestión. Nuestro tema son las aves. Esta es la ONG Redaves. Y resulta que el sitio de la Bahía de Coquimbo es el sitio 139 de la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico. Es tan importante esta bahía, desde el punto de vista de las aves, como tan importante lo es para la Caleta San Pedro y para la Caleta Peñuela el Banco de Macha. Entonces no es casualidad que sea parte de la ruta de las aves playeras, porque aquí tienen la comida y tienen el soporte para recuperar fuerza y seguir volando hasta el Estrecho Magallanes o hasta la Patagonia, ¿no es cierto? La cuestión es que en el escenario que tú nos planteas, entiéndase aumento de los vientos, mayores niveles, ¿no es cierto?, o volúmenes de surgencia, en el sector oceánico inmediato a la costa. Y inmediato a la costa estamos en la Bahía de Coquimbo. Estamos dentro de la Bahía de Coquimbo. Entonces, todo lo que he visto que se ha estudiado y que se resuelve como resultados en la Bahía de Tongoy, uno lo puede traer a la Bahía de Coquimbo. El asunto, Laura, y tú lo debes saber muy bien, es que la Bahía de Coquimbo le agrega a estas 2 o 3 componentes al menos, le agrega que tenemos un emisario submarino de las aguas llenas de excrementos, ¿no es cierto?, no tratadas, de 250.000 habitantes, que son los habitantes de la ciudad de La Serena, y otros tantos miles de metros cúbicos en la punta, un poquito más allá de la punta Tortuga, ¿no es cierto?, de los otros 200.000 o 250.000 habitantes de Coquimbo.
Entonces, a todos lo que va a ocurrir producto del cambio climático, estas dos ciudades le van a agregar 500.000 personas más en los próximos 20 años, que es más o menos la proyección que hay con los planos reguladores, uno ya resuelto, el de La Serena, y otro de Coquimbo. Y no suficiente con eso, te he escuchado decir que, entre otras cuestiones que van a pasar o que están pasando, es que se pierde capacidad de que los moluscos empiezan a quedar sin concha, parece, si entendí bien lo que estás diciendo. Y precisamente tenemos el banco más importante de Macha. Entonces, quiero preguntarte una mirada sobre ese recurso específicamente. ¿Cuáles serían las consecuencias en el escenario que tú nos has planteado? Agregándole la componente de materia orgánica, ¿no es cierto?, sin límites, porque nadie ha determinado cuál es la capacidad de carga de la bahía de Coquimbo o del área de la descarga del emisario, ¿no es cierto?, en relación al Banco de Macha o en relación a la propia calidad de las aguas para las playas de la conurbación o de la propia bahía. Claro. Entonces, por favor, Laura, disculpa que me alargué un poquito, pero necesitaba contextualizarlo y particularmente celebrar que estemos acá y que estemos acá con los actores de este sitio 139, que más allá de la ONG Redave, nos hemos empezado a reunir, a conversar y obviamente a ponernos desafíos enormes para cambiar estas condiciones y ojalá también ayudar a adaptarnos y a los cambios necesarios de hacer en lo local para que no nos pegue tan fuerte lo que tú nos anuncias. Y muchas gracias, Laura. A ti, Marcelo. La verdad que muchas gracias por poner este contexto y es verdad, bueno, les comento que sí que he estado trabajando mucho tiempo con opciones, pero ahora SEASA nos ganamos un proyecto de 5 años para fortalecer la ciencia regional en cambio climático y en observación también. Y justo estamos trabajando con Franco, está allá con la marcha, estamos levantando incluso en la caleta de San Pedro información sobre vulnerabilidad y capacidad adaptativa a eventos extremos. De hecho, Franco ha debido ver que están por ahí haciendo encuestas, estamos haciendo encuestas a la comunidad de San Pedro para poder determinar un poco qué está pasando y vamos a hacer talleres para determinar dónde están estos potenciales sitios de conflicto que también pueden estar aumentando los efectos del cambio climático, porque lo que estamos buscando es generar un plan de acción climática, es decir, un plan, pero co-construido con ustedes, o sea, con todos los actores, con la sociedad civil, con las instituciones públicas, con todas las personas, ¿no? Porque esto es un problema de todos. Entonces, lo queremos co-construir y lo queremos co-diseñar con ustedes. Y lo vamos a, y porque tampoco podemos llegar a decir, no podemos llegar a imponer cosas, y porque el conocimiento local, como tú decías, Marcelo, es súper importante. O sea, nosotros desde la ciencia tenemos una visión, pero ustedes tienen un conocimiento local porque ustedes viven ahí, porque ustedes son, o la comunidad de la Macha es la que ha visto estos cambios desde un tiempo atrás. Los efectos de este emisario yo no los sé, porque no los hemos estudiado, pero sí que se sabe que, por ejemplo, como les comentaba, este aumento en la carga de nutrientes puede generar procesos de anoxia, pero también puede producir, por ejemplo, eventos de marea roja, que nosotros no tenemos ahora, por ejemplo. Y esto es un peligro, porque los modelos también climáticos alertan de que estos eventos de marea roja pueden aparecer en sitios donde antes no aparecían, o pueden ser mucho más intensos, ¿no? Y por eso está, por ejemplo, la comunidad de Chiloé está tan en alerta todo el rato, porque en algún momento aparece un evento medio extraño de altas temperaturas y con la descarga de nutrientes y otros procesos que ocurren allá, y pasan cosas como pasan, por ejemplo, en el 2017, ¿no? Por ejemplo, que hubo estos grandes eventos de marea roja. Lo que sí que podemos actuar es con este principio precautorio, ¿no? Hasta que no lo sepamos, pongamos
pongámosle una ahí. No lo sabemos qué va a pasar, por lo tanto pongamos ahí una barrera. Entonces, si ya sabemos que el aumento de nutrientes puede favorecer procesos de hipoxia y puede favorecer a lo mejor eventos, por ejemplo, de barazones, o puede generar una potencial marea roja que ahora no existe, trabajemos en evitar eso, de alguna manera, ¿no? Y trabajemos sobre evitar esto. Entonces, nos hace falta una planta de tratamiento de aguas residuales, definitivamente nos hace falta, y sobre todo con ese pronóstico que tú contabas, Marcelo, de que va a aumentar la población el 50% de aquí a unos años más, que yo no sé cómo lo vamos a hacer porque no tenemos agua, pero es que ahora encima, claro, al no tener agua, estamos trabajando también en ver cómo vamos a tener agua y se están planteando estas soluciones como las desalinizadoras que también pueden generar otro impacto. Entonces tenemos que ver cómo nos desarrollamos de manera sustentable. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero sí que lo tenemos que repensar y tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Porque finalmente, bueno, cualquiera de nuestras actividades genera impacto. Lo que pasa es que tenemos que ver que generen el menos impacto posible y no podemos seguir haciendo lo mismo que generó el problema en el que estamos ahora. Eso definitivamente, ¿no? Y eso es lo que se está luchando ahora, que comentaba Saskia al principio, de la COP26. Ahora se están discutiendo cosas de cuáles son los compromisos reales de las emisiones, de la reducción de emisiones. Y otra de las cosas que también se está haciendo es discutir un punto muy importante, y es quién va a pagar esto. Porque ¿quién va a pagar los efectos del cambio climático y los impactos del cambio climático, estas pérdidas y daños? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Porque muchas veces, ¿no?, sobre todo las comunidades más pequeñas son los que menos aportan al cambio climático. Nosotros aportamos, o sea, hay países que aportan más que nosotros, y como tú decías, Saskia, o sea, por primera vez India se compromete a reducir sus emisiones a volverse carbono neutral en el 2070. Ojo, porque el IPCC dice que nosotros tenemos que reducir nuestras emisiones al cero en el 2050, y India es uno de los, el segundo emisor más grande o el tercer más emisor. ¿Nos sirve eso 2070 cuando los modelos indican que o lo hacemos en el 2050 o todos estos impactos, y algunos son irreversibles? O sea, imagínense, el IPCC en el último reporte dicen cosas que dan susto, como que ustedes de aquí al 2050 van a ver el Ártico sin hielo por lo menos una vez. Una vez. No va a haber hielo en el Ártico. Nosotros antes del 2050 vamos a ver por lo menos el Ártico sin hielo, por lo menos una vez. Entonces, son cosas que son ya tan irreversibles que estas ambiciones climáticas no pueden ponerse en margen del 2070 si no sabemos si hay 2070, ¿no? Yo soy como bien escéptica en ese tema. Y como tú comentabas, Marcelo, lo que hay que hacer ahora es trabajar todos juntos, entonces, y co-construir, y dejar estos conocimientos, y que no, ustedes también participen de este proceso científico, que sea transdisciplinario, que no solo sea la ciencia que viene de la academia, sino que venga la ciencia de ustedes también, y que trabajemos todos juntos, porque este es un problema de todos, y porque esos saberes o esos conocimientos locales o estos conocimientos tradicionales son muy importantes, porque en realidad son los que están totalmente relacionados con el ecosistema mismo que está siendo explotado, ¿no? Y claro, hay que hacer este mapeo de potenciales conflictos socioambientales y ver cómo lo resolvemos. Si esto es un potencial daño, bueno, invertamos parte de este dinero o de estos financiamientos hacia la adaptación, hacia la construcción de una planta de tratamiento residual. Y nosotros como población trabajemos para que esto se haga. Por ejemplo, ¿no? No sé si te quedó claro, era lo que tú esperabas que te respondiera. No, súper. Te quiero dos cositas nomás. Una es que en realidad es al doble de población la proyección, el doble, es decir, estamos hablando entre las dos ciudades, probablemente aspiran los urbanistas y el mundo inmobiliario a llegar a 1 millón de habitantes entre La Serena y Coquimbo. Con el mismo perímetro urbano de hace 20 años atrás, o sea, las densidades vamos a estar uno arriba del otro literalmente, con las mismas, más o menos con las mismas calles y con el mismo emisario. No hubo ninguna condición a la empresa sanitaria, no hubo ninguna propuesta ambiciosa de una planta de tratamiento, reciclar el agua en una zona árida, que ya se ve todas las condiciones de sequía que van a arreciar. En fin, una última cuestión, Laura. Mira,
la ONG Redave, a través de mi persona bueno, y todo el mundo de los humedales urbanos, costeros y alto andino, hemos sido invitados por la gobernadora regional a integrarnos a la Comisión de Emergencia Climática y Ambiental de aquí de la región de Coquimbo, que ha sido decretada en el mes de agosto bajo esa figura. Y una de las metas que se establecen en el mismo decreto, y que lo ha reiterado la gobernadora en la ceremonia de constitución de esta comisión, que por lo demás la integra también Carlos Olavarría, el director del centro SEASO. Una de las metas es que nosotros como región de Coquimbo tenemos que ser carbono neutral al 2040. Y sabes que me encantó ese desafío. Y tenemos que hacerlo. Entonces, desde hoy día, desde el mismo día del decreto, y para los que no lo saben y para los que no lo conocen, desde el día que lo conozcan, ojalá que sea lo antes posible, tenemos que ponernos en función de esa meta. Y todo lo que has dicho tú hoy día es tremendamente valioso para eso. Entonces, solamente tu opinión en relación a esa meta, y por otro lado, obviamente la invitación a sumarte a construir lo que haya que hacer, disminuir nuestros consumos, especialmente los prescindibles, y por otro lado, aumentar nuestras capacidades de captura de gases de efecto invernadero y particularmente de CO2. Así que quiero tu opinión, Laura, por favor. Uy, a mí me parece maravilloso, Marcelo, porque dése cuenta que a través de estas contribuciones nacionales determinadas, que son estos compromisos que nosotros adquirimos como Chile en el tratado, en el protocolo de París, en el acuerdo de París, indican que tenemos que ser carbono neutral en el 2050, pero es maravilloso que la gobernadora proponga que sea 10 años antes, ¿no? Eso es súper bueno, porque y eso va a traer mucho trabajo, va a necesitar de muchos fondos y vamos a ver cambios súper importantes, porque ser carbono neutrales supone hacer cambios estructurales y transformaciones súper importantes. Y no estamos tan lejos del 2040, nos quedan 20 años y tenemos que cambiar nuestro chip totalmente para ser carbono neutrales. Y eso, como tú comentabas, no solo supone no emitir más, sino aumentar las fuentes de sumidero, y eso supone, por ejemplo, proteger los humedales, porque los humedales son unos sumideros de carbono súper importantes, o proteger los océanos, porque cuando los océanos están sanos, también capturan y terminan capturando este CO2 y terminan enterrándolo por largas temporadas de tiempo, ¿no? Entonces, me parece maravilloso, y esta declaración de emergencia climática por parte de la gobernadora de Coquimbo y de otros gobernadores, porque hay otras regiones como Magallanes, Atacama, incluso universidades que se han sumado a todo esto, lo único que indica es que estamos en una emergencia, y cuando tú decretas de emergencia significa que los fondos de emergencia van hacia allá. Es decir, reconoce que de verdad estamos en un problema, como cuando, por ejemplo, tenemos un tsunami o un terremoto, y todos estos fondos económicos de emergencia, en estos fondos, van para allá. Eso quiere decir que los fondos que nosotros tenemos para emergencia en la región de Coquimbo deberían ir ahora dirigidos a solventar esta crisis climática después de la identificación de dónde están los riesgos climáticos. Y a base de eso, bueno, yo no estoy en esta comisión, pero sí que soy parte del Comité Regional de Cambio Climático, y nosotros estamos ahora trabajando, y vamos a seguir trabajando con la sociedad civil, con las instituciones y los diferentes estamos trabajando con todos para levantar información para construir el Plan Regional de Adaptación y Mitigación de la región de Coquimbo para los próximos años. Entonces estamos ahora mismo en plena construcción, con reuniones semanales, con los diferentes actores, donde se está invitando y donde vamos a tener talleres próximamente, donde vamos a levantar qué ustedes perciben, dónde ustedes perciben que está el riesgo, dónde perciben que están los peligros, cuáles son las amenazas climáticas y no climáticas. Entonces estamos en este periodo ahora, como que estamos escribiendo este plan regional de cambio climático, se acaba de aceptar la estrategia de largo plazo de cambio climático a nivel nacional, que esa es la hoja de ruta que tenemos que seguir para ser en el 2050 carbono neutrales.
y ahí vamos, ¿no? O sea, están puestas todas las cosas. Lo que sí es, como les comentaba, todo esto va a ser un cambio grande, va a ser un cambio muy importante porque vamos a necesitar cambiar y transformarnos, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que nos llevó a este problema, no tiene sentido, no vamos a salir nunca de esto, y hay que quitarse también ese chip, como por ejemplo que la tecnología nos va a ayudar, que hay gente que está viendo cómo insertar CO2 en otro sitio, cómo llevarse un CO2 fuera, cómo poner hay tecnologías súper interesantes de poner unos paneles que reflejen el sol, pero en realidad como que hay que pensar el problema de fondo, no es la manera, ya no es la manera en la que nosotros usamos los ecosistemas, no es la manera en la que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, no puede ser, porque estamos afectando a otras especies y porque estamos en peligro ahora nosotros. O sea, entonces, eso es mi comentario. Lo siento, pero yo tengo esperanza. Hoy teníamos otra charla esta mañana con otros colegas, y tenemos esperanza de que ojalá de la COP26 salga algo de verdad y salga un compromiso importante y que no nos vayamos como de la COP25, que nos fuimos con muy pocos acuerdos, con algunas cosas muy importantes como la incorporación de los océanos por primera vez en las negociaciones que nunca habían estado, pero ahora nos tenemos que ir con compromisos importantes de reducción de emisiones, porque no queda mucho tiempo tampoco para hacerlo. Gracias, Laura. A ti, Marcelo. Laura, tenemos una pregunta de Paloma, que dice, Laura, tú que has vivido los últimos años en la región, ¿qué podemos observar en nuestra costa y ambiente, los efectos concretos del cambio climático? ¿Qué debemos observar? A ver, claro, es que la atribución al cambio climático, hay que tener cuidado entre lo que es cambio climático y lo que es variabilidad natural, ¿no? Y la atribución al cambio climático necesita de largas series de tiempo, aproximadamente necesitamos de 20 años. Lo que sí que observamos los impactos. Entonces, si tú levantas, por ejemplo, para más información histórica sobre el conocimiento local, te vas a observar, si habla con los productores de opciones, en este caso te van a decir, antes eran más grandes, antes no se morían tanto, antes no teníamos estas urgencias hace 20 años, antes no, estos eventos no ocurrían, no teníamos varazones tan seguidas o tan frecuentes o tan intensas. Entonces, los efectos en las costas o en las zonas costeras y en las comunidades costeras son tan amplios y además está este problema de que hay otros factores que confunden, que no son solo climáticos, como lo que hablábamos, el turismo no regulado o no calculada la capacidad de carga que da el uso no sustentable o el uso de los ecosistemas, que es súper difícil, así como decirte, no, tú no lo vas a observar, o sea, porque mañana suba mucho la marea, eso no tiene por qué ser cambio climático, porque lo que sí que vamos a observar o lo que sí que puedes observar es que estos eventos cada vez se hacen, por ejemplo, más frecuentes, sobre todo los eventos extremos. Y eso sí que yo creo que con los años que ya llevamos vivos, yo por lo menos, ya podemos verlo, ¿no? Podemos ver que estos eventos son cada vez más frecuentes, más intensos, o etcétera. Claro, que tú vayas a meter el dedo en el agua de mar y tú digas, uy, está más caliente, la verdad, no lo vas a notar, tú no. Los organismos marinos sí, pero tú no. O sea, ellos sí que notan que esto ocurre. Pero los eventos extremos son las olas de calor, tanto marinas como terrestres, los incendios, todo esto están atribuidos al cambio climático y estos cada vez son más frecuentes y más intensos. Y eso sí que es algo que podemos nosotros como decir, bueno, acá está el cambio climático y sus impactos. Gracias, Laura. Bueno, no hay más preguntas. Quería comentar solamente que me gusta mucho ver cómo ustedes como científicos, como se están acercando cada vez más al público en general, porque muchas veces se escucha la crítica, escuchan los científicos, están como en su mundo, están tan lejos, y pucha que es importante que ustedes estén en terreno, como lo están haciendo. Me recuerda un artículo en un diario belga de esta mañana sobre la palta, y decían por qué la palta es tan nefasta para el medio ambiente. Y los comentarios del público eran
puros comentarios como, no, yo no creo, es un invento de los políticos, es un invento de supuestos científicos. Y pensé, pucha, qué importante es que los científicos estén cerca de la gente, que estén en comunicación directa. Y ha sido un poco nuestro afán también como ONG Redavis de unir científicos, público en general, autoridades, para que todos estemos remando hacia el mismo lado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad al compartir tu conocimiento, Laura Ramajo, doctora del SEASA. Quiero agradecer también a Paloma Núñez de SEASA por el apoyo en la gestión, al equipo gestor, a Daniela Aguilera por apoyarnos con las preguntas, a Álvaro y Andrea por el apoyo técnico, y obviamente a todos los asistentes, muchísimas gracias. Y los esperamos en una próxima conferencia, y recuerden que esta conferencia queda grabada, la vamos a subir a nuestro Facebook de Redaves y al canal YouTube de Redaves para que se puedan repetir el plato. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao. Luego, gracias.